Este domingo 7 de febrero, los ecuatorianos vuelven a las urnas para elegir a un nuevo presidente. Y a juzgar por lo que dicen las encuestas, los votantes favorecerán a 3 candidatos, 2 de ellos de izquierdas. El desencanto de los ecuatorianos con el proyecto político de Lenín Moreno es profundo. La popularidad del actual presidente, quien declinó una repostulación, está alrededor del 7%. El próximo mandatario deberá ocuparse entonces de asuntos urgentes como la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la golpeada economía por la pandemia, la profunda desconfianza en las instituciones, entre ellas los propios poderes del Estado, y las nuevas alianzas regionales. En esta edición de A Fondo nos preguntamos: elecciones en Ecuador, ¿regreso a la izquierda? Ecuador decide, pero ¿en quién confiar? Vamos a presentar inmediatamente a nuestros analistas, nuestros panelistas de hoy. Y comienzo con Marco Paladines, sociólogo en especialización en ciencias políticas por la Universidad Católica del Ecuador. Marco opina: las elecciones en Ecuador podrán fin a un gobierno desastroso. El perfil económico y las relaciones geopolíticas están en juego y exigen, dice, mayor participación política. Moira Suazo, investigadora asociada de la Universidad Libre de Berlín y profesora de la Universidad Mayor de San Andrés. Moira opina: en el momento de la peor crisis económica en 10 años de la región, lo que está en juego en Ecuador es su sostenibilidad y su democracia. Isaac Risco, periodista, autor y ex corresponsal en América Latina de la agencia de noticias DPA, hoy parte del equipo de Deutsche Welle aquí en Berlín. Isaac opina: la crisis económica hace necesario que Ecuador supere la polarización y el revanchismo político. Y ya estamos aquí para acompañar este debate. Usted recuerde que puede participar a través de nuestras redes sociales y también escribirnos un correo a fondo@dw.com. Mi nombre es Jenny Pérez y comienzo inmediatamente con una pregunta general que me gustaría, en primer lugar, que tú, Isaac, respondieras. Y se trata, bueno, estábamos hablando de 16 candidatos, estamos hablando de 3 candidatos que tienen posibilidades de ganar, 2 de ellos son de izquierdas, pero además entre un 10 hasta un 15% de votos nulos, una baja participación o abstención electoral. Y la pregunta que es ante ese escenario: ¿qué les dice a ustedes? ¿Qué te dice a ti, Isaac, ese fraccionamiento del voto, pero también ese desinterés en el Ecuador? Sí, eso constata que hay un gran descontento político. No creo que mucho tiene que ver también con la gestión que ha terminado ahora, ¿no? Que ha sido una gestión, sí, mala. Creo que se puede destacar que nadie va a extrañar a Lenín Moreno, y eso habla mucho del mandato que tuvo, ¿no? Y de las expectativas que quizá de cambio político en su momento que despertó y que no cumplió, que no ha satisfecho, ¿no? Entonces creo que eso habla mucho de eso, ¿no? De un país que está en una crisis económica, también golpeado por la pandemia, ¿no? Y que no ve alternativas, ¿no? Eso creo que se refleja bastante bien en el apatismo. O sea, la figura presidencial política, y además todas las calamidades que se le vinieron al Ecuador suman, digamos, el caldo de cultivo que hace que los ecuatorianos estén desinteresados en estas votaciones. Tú como ecuatoriano, ¿cómo lo ves, Marcos? Bueno, yo creo que Ecuador ha recibido un duro golpe en la moral también, ¿no? La gente está muy desanimada, la gente está muy triste, ha sufrido mucho. La pandemia ha golpeado un país que ya estaba muy golpeado, políticamente fraccionado, dividido por lo que pasó en octubre. Económicamente se encuentra en un momento muy doloroso, ¿no? Con tantos despidos que han ocurrido. 2 millones de personas cayeron en la pobreza. La economía está completamente derrumbada. Entonces es un país que está muy golpeado y que en las elecciones tiene la posibilidad, digamos, de expresar un poco, ¿no? esa sensación que tiene. En Ecuador el voto es obligatorio, hay que recordar eso. Entonces la gente está obligada a votar y yo creo que se va a expresar ese descontento con este gobierno que fue elegido para gobernar de otro modo y con otro programa, y que rápidamente hizo un giro, hizo un pacto, cambió de aliados y se alineó con el programa perdedor de las elecciones pasadas, que estaba más en el sector financiero. O sea, la desilusión parte también de ese programa, de ese giro que hizo Lenín Moreno apenas ganar las elecciones, dices tú. Coincide un poco con lo que dice Isaac, ¿no? Que fue además un giro muy rápido, ¿no? Y que tuvo que ver con un cambio total de orientación, ¿no? Y una alineación con el sector que había perdido las elecciones. Interesante, Marcos. Moira, contigo, la desilusión que habla Isaac, y Marcos habla de la desilusión con el proyecto fundamentalmente de Lenín Moreno, pero yo te pregunto a ti, ¿la desilusión también es solamente con este proyecto de gobierno, con este presidente, o también con el resto de la clase política en el Ecuador? Sí, yo creo que es realmente importante recuperar una mirada de mediano o largo plazo
En América Latina verdaderamente no es un escenario nuevo que tenemos problemas de representación, en qué forma y de qué modo la sociedad está presente en el plano político y concretamente en el Ecuador. Es decir, cuando nosotros observamos que 37% de los electores más o menos está planteando anular su voto o votar en blanco, esto tiene que llamarnos la atención y esta recuperación de una mirada de mediano o largo plazo está haciendo referencia pues a un proceso en que los que tienen una deuda con la sociedad ecuatoriana son fundamentalmente partidos políticos. Esta ausencia, este vacío en construir partidos representativos comprometidos con la democracia, que esté escuchando con orejas grandes las palpitaciones de la sociedad y que sea capaz de hacer lo que tenemos que hacer en democracia, que es construir el conjunto en diálogo, en un diálogo abierto, en un diálogo democrático. Yo creo que hay varias facturas que se están pasando y estas facturas no nos están permitiendo observar lo más importante. Muy bien, una deuda de los partidos políticos, dice Moura Suazo. Y quiero volver a tu punto, Marco. Tú hablabas de estas políticas económicas. El presidente Moreno cambió, se hizo alianza con los partidos más neoliberales, de corte más financiero, de la banca, y se equivocó. Cuando tú dices se equivocó, ¿cómo podemos medir que se equivocó el presidente Moreno tras 4 años de gobierno? Hay que ver la cantidad de despidos, ¿no? Que ya hicimos alusión a eso. Hay que ver la cantidad de gente que fue despedida sin indemnización después de años de trabajo en sus empresas. Es decir, ha sido un golpe directamente al sector trabajador. Recordemos que en octubre del 2019 hubo un gran levantamiento popular que ha sido el levantamiento popular más violento en términos de muertes, en términos de represión policial que ha habido en el Ecuador desde hace mucho tiempo, desde hace varias décadas. Un levantamiento que tenía un motivo fundamentalmente, económico. Se trataba de la eliminación de subsidios, que es una política que implementó este gobierno. Entonces, hay un descontento real que se siente en carne, ¿no? por parte de muchos sectores que, a diferencia de lo que estaba pasando antes del gobierno de Lenín Moreno, vieron sus derechos laborales, sobre todo, completamente aplastados, ¿no? Hay una cosa más. Es verdad que hay una especie de crisis de representación, de que los partidos, que hay un montón de partidos, 17 partidos, que tendrían un poco que muestra una imagen un poco errada de lo que está pasando, porque lo que está en juego no son 17 posiciones, más o menos son 2 posiciones grandes las que se están enfrentando, y eso tiene que ver, o se puede ver mejor en el contexto regional, no en el papel que puede jugar Ecuador en el contexto regional. Pero cuando no sé los ecuatorianos van a votar, ven también la impronta de esas fuerzas que se representan nuevamente, esas fuerzas que tienen historia, y hablamos del correísmo, hablamos también de la corriente que defiende ahora con esta alianza que hizo en su gobierno el presidente Lenín Moreno, incluso, o aquellos que hacen una política más bien, reivindicativa y que lo hace desde el punto de vista de la oposición, estas dos principales fuerzas en el Ecuador, si es que se puede poner en esos términos. Yo me pregunto, son 4 años que también significan no solamente un nuevo presidente, sino que también significa el fin de este presidente. Termina Isaac Risco, termina Lenín Moreno, 4 años bastante convulsos. Dicen muchos observadores los más convulsos, incluso de las últimas décadas en Ecuador. Si miramos lo que pasó en 2017 con el paquetazo. Si hablamos del legado de Lenín Moreno, ¿qué podemos decir del presidente? No sé si son los más convulsos. Ecuador ha vivido muchos periodos de inestabilidad política y también de crisis económica, ¿no? En los 90, esos años en que cambiaban gobiernos a cada rato, de golpe de Estado. No sé si son los más convulsos. Sí son convulsos, sí son malos. Creo que el legado no es bueno de Lenín Moreno, ¿no? Que es algo también triste para... Es cierto que dio un giro político, se distanció de Rafael Correa y del correísmo. Creo que esa enemistad personal encarnizada que tiene con Rafael Correa ha dañado mucho también a su gobierno, ¿no? Llevar esto a un plano personal y que ha ido más allá de eso. La negociación con el FMI, creo que la experiencia en América Latina siempre dice que los préstamos del FMI, los pactos con el FMI no han ido bien, ¿no? Creo que no era necesario, creo que no es bueno para el país. Entiendo que hay un problema de financiación, pero no a ese punto de llevarlo otra vez a una dependencia del FMI, a una deuda pública tan grande, ¿no? La apertura a las inversiones a mí no me parece per se mal, ¿no? Él intentó cambiar cuando llegó al gobierno, cuando cambió la política, intentó el diálogo con el sector empresarial, que está muy enemistado con Correa. A mí eso per se no me parece mal, pero los resultados creo que no le están dando la razón. Creo que es un gobierno, como decía antes, que va a acabar con... Nadie va a extrañar a Lenín Moreno.
tiene una popularidad del 7%, creo que eso dice mucho del fracaso de su gobierno. Moira, ¿tienes algo que agregar al...? Sí, definitivamente. Yo creo que sí, verdaderamente ahí coincidimos. Es decir, que el gobierno de Lenín Moreno tiene un balance negativo en conjunto. Estoy de acuerdo. Sin embargo, lo que yo creo que hay que mirar también es que verdaderamente este gobierno no se instala en un vacío. Y cuando estoy diciendo que no se instala en un vacío, estoy haciendo referencia al hecho de que cuando vemos qué pasó con Alianza País, cuáles son las incapacidades dentro de esto que tenía que ser un partido representativo, popular, con grandes ofertas al conjunto de los ecuatorianos, en el ámbito ecologista, por ejemplo. En el ámbito de la democracia. Pero no eso había se supone que tenía que ser el último gobierno. Alianza País, Lenín Moreno salió en 2017 con el 51% de los votos a favor de ese partido. Correcto. Y justamente ese es el punto. Yo creo que cuando Lenín Moreno entra, hay una pregunta fundamental, y es esta pregunta fundamental de cómo construimos país con un partido político. No son personas. Yo creo que nos estamos equivocando si estamos queriendo poner la responsabilidad por un periodo a personas, porque el tiempo también ha cambiado enormemente. Perú salía del tiempo de las vacas gordas con Correa y Lenín Moreno entra en un tiempo completamente distinto. La caída de los precios del petróleo que van a marcar esa administración, lo cual está lejos para mí de decir no hay un ámbito en que se tiene que hacer una administración. ¿Ha habido una pésima administración de la pandemia? Sí. Ha habido ya una crisis económica un poco anterior que ha sido manejada de este modo. Esa es una decisión política. Pero lo que estamos viendo es que hay una dificultad en esta bisagra que tienen que hacer los partidos políticos y ahí las responsabilidades son responsabilidades compartidas. Sí, la responsabilidad por un país no puede caer en una persona. Correcto. Rafael Correa no solamente se fue con las vacas gordas, sino con un gran despilfarro en las arcas públicas del país. Eso ya está comprobado además. Pero dentro de todo hay un montón de procesos legales que se siguieron contra el señor Rafael Correa, que termina con una sentencia por corrupción. ¿Cuánto complica la desilusión de los ecuatorianos ante ese escenario, Marcos? Bueno, esta sentencia es por influjo psíquico. No hay esos son juicios que son muy cuestionados, ¿no? Que son juicios que han sido, digamos, además dirigidos por una fiscalía puesta a la medida del gobierno actual. Entonces, creo que hay que... ¿No hay independencia del Poder Judicial? ¿Esto es un juicio político? No, ¿Es lo que al inicio del gobierno de Moreno se realizó una consulta popular donde se conformó un poder especial del Consejo de Participación Ciudadana y ese grupo de personas encabezadas por Julio César Trujillo, quien murió después de dejar ese cargo, se encargó de hacer unas reformas completamente anticonstitucionales que barrieron todos los poderes, todas las personas que estaban en Contraloría, en Fiscalía. Entonces barrieron con la institucionalidad que ya estaba cuestionada también, no vamos a olvidar eso. Pero a esa institucionalidad que ya estaba cuestionada la barrieron y pusieron gente que estaba completamente controlada por un cierto poder político para perseguir al partido de Correa. Y con eso finalmente terminan, ahora vamos a ver en las elecciones, probablemente favoreciendo al sector en el que Correa está, porque la gente ha visto esa persecución política. Pero, a ver, si entiendo tu postura, nada de lo que está enfrentando, lo que ha enfrentado, digamos, Rafael Correa en ausencia en este juicio que se le hizo en Ecuador, nada de eso es responsable, Rafael Correa. Eso es un asunto que tiene que ver la Fiscalía, ¿no? Pero una Fiscalía independiente tiene que investigar. Yo creo, a ver, en el gobierno de Correa hubo mucha corrupción, pero eso no lo inventó el gobierno de Correa. En el Ecuador republicano, desde 1830 hasta acá, ha habido mucha corrupción. La corrupción en los países latinoamericanos es sistemática y tiene que ver no solo con un problema moral de las personas, de que si son buenas o malas, sino con encontrarse en instituciones que ya están en una cancha más o menos demarcada, donde tienen relaciones asimétricas con otros sectores. La empresa corruptora de Latinoamérica se llama Odebrecht, ¿no? Brasileña empresa constructora, que está siendo juzgada en varios de los países latinoamericanos. Pero algunos de los juicios también tienen que ver con Odebrecht en Ecuador, y me pregunto, ahí también se equivocaron por los eso. fiscales. Entonces, de acuerdo. Entonces, que se busque a todos los culpables de corrupción en el gobierno de Correa, en el de Moreno también, que la corrupción también ha sido gigante, antes de Correa también, y que se juzgue a Odebrecht. En Ecuador no se juzga, no está acusada, Odebrecht, no está acusada. La principal empresa corruptora no está acusada. Entonces, los juicios no tienen validez. Yo quisiera aumentar un punto en este tema, porque yo creo que es un tema clave para nuestros países y para Ecuador central.
Y es este tema de que la corrupción no se da en el vacío. Y durante el gobierno de Correa, lo que hemos tenido es una destrucción sistemática de las instituciones. La pregunta sobre la independencia de poderes, la división, la polarización como un acto de voluntad, como una política que se ha seguido sistemáticamente. Yo creo que ahí están las preguntas, porque ¿dónde florece la corrupción? Estoy de acuerdo contigo, Marco. La corrupción no la inventó Correa. Pero ¿por qué no se reconstruyeron las instituciones para que este problema grave, estructural, pueda salir del Estado? Eso es construir Estado fuerte. Estado fuerte no significa mayores edificios y más grandes es decir, diferentes formas de distribuir el dinero. Eso no es Estado fuerte. Estado fuerte son instituciones fuertes. Con lo que tú decías de pasar de esa búsqueda de líderes mesiánicos que le llevan una respuesta a una crisis concreta, en este caso Ecuador, sino más bien estructuras, ¿no?, de partidos donde estén básicamente las fuerzas ciudadanas también representadas. Eso es lo que era la promesa, ¿no?, de la fuerza política de Rafael Correa. Sí. ¿Ves tú en toda esa situación una responsabilidad que podemos mirar 4 años a 4 años de Lenín Moreno? Sí, porque sí. Lenín Moreno lo entrevisté 2 veces. ¿Una responsabilidad de Correa o de Moreno? De la fuerza política de Correa, porque 2 veces entrevisté al presidente Lenín Moreno y dijo, yo no tengo visión de poder, pero sí tengo un mandato que es devolver a Ecuador lo que se supone tenía que tener, y era, en ese caso, esa lucha con la corrupción que sabemos que tampoco lo logró a 4 años de su mandato, pero eso es lo que él siempre defendió. Y... Sí. Quien lamentablemente es presidente de Ecuador todavía, y por eso creo que las elecciones, al menos de bueno, van a traer el fin de este gobierno, porque ahí se puede enumerar la larga lista de cosas por las que este gobierno ha sido nefasto. Quien es el presidente de Ecuador ahora no tiene ninguna credibilidad porque su mandato era gobernar con otro programa político y él gobernó con el programa de la oposición. A partir de allí no tiene credibilidad, no tiene legitimidad. Y por eso el dato que nos daba Isaac, su popularidad es tan baja. Ya compite con Piñera para ver quién es más impopular en el continente, en el mundo quizá. Entonces, el tema es cierto que las instituciones durante la época anterior a Lenín Moreno, durante los 10 años del proyecto que se llamó Revolución Ciudadana, tuvieron muchas deficiencias y hubo excesos con sesgos autoritarios. Yo estoy de acuerdo, yo fui un crítico muchas veces, yo formé parte del grupo Yasunido para defender, digamos, el crudo bajo la Amazonía y criticamos muy fuertemente a Correa, quien tuvo excesos autoritarios con algunos grupos. ¿Te parece que ese es el tipo de liderazgo el que necesita un país como Ecuador? Ahora termino la idea. El punto es que esas instituciones, en el tiempo de Correa y ese modo de ejercer el gobierno, con certeza lo digo, tenían muchos fallos, pero el remedio terminó siendo peor que la enfermedad ahora, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora sí destruyeron por completo las instituciones. Si con Correa teníamos instituciones débiles o más o menos problemáticas, ahora no tenemos instituciones. Miren lo que pasó en la pandemia, es brutal y cae hasta en el sensacionalismo decir que el gobierno se encargó de comprar cajas de cartón para que la gente que no podía llevar a sus muertos a enterrarlos, los metan en una caja de cartón. Es realmente, a mí incluso me toca fibras porque he estado en Ecuador recientemente y he visto cómo está baja la moral de este país, ¿no? 15.000 fallecidos por la pandemia. Tenemos también un país con 251.000 contagiados, ellos según el último reporte del Ministerio de Salud del Ecuador. Estamos hablando de la situación de este país cuando en pocos días tienen que enfrentar la cita electoral el 7 de febrero y hay tantos candidatos como desafíos urgentes. El alto fraccionamiento político evidencia también la falta de proyección de una gobernanza en común y de confianza dentro de las fuerzas políticas. Pese a que las encuestas favorecen a 3 candidatos, 2 de ellos decíamos de izquierda, y también dicen que muy probablemente no habrá ganador en primera vuelta, que el próximo líder ecuatoriano saldrá por descarte el 11 de abril. Son 16 los candidatos que compiten en los próximos comicios generales para suceder a Lenín Moreno en la presidencia ecuatoriana. El favorito en los sondeos es Andrés Arauz, un economista considerado del fin del expresidente Rafael Correa. En caso de llegar a la presidencia, el exministro de Correa ha advertido que desconocerá varios de los acuerdos del gobierno de Lenín Moreno. Arauz se enfrenta a Guillermo Lasso, un exbanquero y el mayor accionista del Banco de Guayaquil. El conservador, que se lanza por tercera vez a la presidencia, afirma que la alternativa correísta representa un pasado de corrupción que conduciría a Venezuela.
Entre los candidatos, además, destaca Yacu Pérez, con un programa marcado por un claro énfasis medioambientalista. En caso de ganar la elección, el líder indígena busca restringir fuertemente la actividad minera. ¿Qué candidato se impondrá el domingo? ¿Dará Ecuador un nuevo giro a la izquierda? Nos interesa Ecuador y también hay que decir que no se puede hablar ni de encuestas ni tampoco de posibilidades de voto porque actualmente el país está en un proceso de reflexión electoral que vamos a respetar como medio internacional, pero queremos sí hablar de las ideas, hablar de los proyectos políticos. Y esta pregunta es para Isaac Risco. Isaac, ¿se puede realmente esperar de Arauz un proceso distinto al de Rafael Correa? A juzgar por su campaña, ¿puede llegar a ser un muy fiel seguidor? A juzgar por su campaña me parece que es más de Correa, ¿no? Arauz ha hecho campaña con un muñeco de cartón gigante de Rafael Correa. Yo creo que es eso, es el fin de Correa. A mí me da la impresión de que es volver al correísmo, también es un poco el atractivo que tiene para el electorado, ¿no? La figura de Correa y también los tiempos de Correa, ¿no? Del correísmo, ¿no? La época de las vacas gordas, que cuando los precios del petróleo eran altos y que al país le iba mejor. Yo creo que es un poco la promesa que trae Arauz y un poco el peligro. Yo no creo que sea bueno para Ecuador volver al correísmo, ¿no? Yo hablaba antes de la polarización esta. Yo estoy de acuerdo con las cosas que decía. Me daba la impresión de que se exculpaba un poco a Correa. Yo creo que el deterioro institucional empezó con Correa. Creo que Correa tuvo derivas autoritarias y no creo que sea bueno para Ecuador volver con la prensa, ahora, por ejemplo, exacto, fue una cosa muy volver grande. a ese modelo de polarización política. Me da la impresión de que Arauz va a hacer eso, ¿no? Es cierto que también es un candidato muy joven y no se le conoce mucho, ¿no? Pero Más el que miedo como... concreto que hay es que no sea Arauz quien gobierne, sino que sea Correa. Yo creo que es justificable, ¿no? Rafael Correa también es un animal político, un tipo carismático, un clásico casi caudillo latinoamericano, y creo que no va a repetir el error que hizo en la elección pasada de elegir a un candidato que no estaba tan seguro, ¿no? Y que al final lo traicionó su idea. Entonces creo que ahora se asegura un candidato más afín a sus posiciones y mi temor es ese, que si gana Arauz, que él juegue un papel muy trascendental. No creo que sea bueno para Ecuador. Arauz, si es que sale, tendría 36 años, lo que lo convertiría en el presidente más joven de la historia del Ecuador. Fue, solamente para hacer un repaso, fue ministro de Conocimiento y Talento Humano durante 2 meses, también ministro de Cultura y Patrimonio durante la época de Rafael Correa. O sea, son amigos con Rafael Correa y él es bastante, y lo ha dicho en muchas de sus campañas también ante la gente, solamente dejó de hablar de Rafael Correa o de mostrar su imagen cuando le fue prohibido por la ley electoral, o por el Ecuador en realidad en una situación bastante confusa también. Ese es Arauz. ¿Te parece a ti justo medir a Arauz con el zapato de Rafael Correa, si se puede decir así? Bueno, yo verdaderamente tengo que decir que tengo problemas cuando reducimos la política a personas, porque yo creo que ahí comienzan los problemas. Es decir, para mí la pregunta es UNES, esta plataforma, ¿no? ¿Qué tan fuerte va a ser? ¿Cuánto va a tener que decir en un eventual... ¿Qué proponen entonces como plataforma política? Perfectamente. Yo creo que ese es el punto. Yo creo que esa debería ser la discusión en Ecuador, en nuestros países. Para mí ha sido un poco sorprendente observar el debate donde, por ejemplo, uno de los temas fundamentales de nuestra época, que es el tema de la transición ecológica y social, que era un tema fundamental para Ecuador. Nos está haciendo recuerdo, Marco, del debate sobre los Yasunidos, sobre ese tema que ha sido un tema que en América Latina, en Ecuador, se estaba discutiendo con mucha fuerza. Pero esa es una deuda del correísmo. Esa es una deuda del correísmo, ¿no? Yo no diría que es una deuda del correísmo. Yo creo que es un tema clave para el tiempo que estamos viviendo, para estar de acuerdo a los tiempos, para que no nos quede grande la camisa. Hablemos de proyectos de lo que están hablando. El partido de Arauz y toda la fuerza política, ¿qué es lo que está proponiendo actualmente para el Ecuador? Más petróleo, más minería. Obviamente, acá estamos yendo contra el curso de la historia. Yo creo que esas son las preguntas y de eso no se está discutiendo. Pero y ahí me queda como que corto esta pregunta de izquierda versus derecha. Yo creo que el panorama es más complejo y la pregunta clave es un proyecto ecológico que
también está en juego. Tú dices más petróleo, más minería, el proyecto de Arauz, que también se contradice desde mi punto de vista con el no querer pagar al Fondo Monetario Internacional. De hecho, se trata de un préstamo ilegal. ¿Cómo se puede atraer más inversiones si no se cumple ese compromiso internacional que ya está firmado? La mayoría de los millones acordados con el FMI ya fueron entregados en 2020. Ya, entonces hablemos exactamente de un problema grave que tienen todos los países latinoamericanos, el Ecuador particularmente también, que es el problema de cómo se financian. Y eso está muy ligado al tema ecológico. Yo soy una persona que cree que hay que defender el planeta. El planeta se nos está cayendo a pedazos y tenemos que defenderlo. Ahora, los países latinoamericanos están en una situación por una repartición injusta internacional del trabajo en la que están obligados a vender materias primas. Y si no estuvieran obligados a vender materias primas, ¿de qué otro modo pueden sobrevivir? Aparte de los préstamos. Entonces, los países que no se endeudan con el Fondo Monetario Internacional, que no le presta ayuda financiera de buena gente, sino que le presta ayuda financiera a cambio de la privatización del sector público en nuestros países, es decir, de la más desinstitucionalización, venta de empresas públicas. El siguiente desembolso del FMI en Ecuador, y que se quiere cerrar antes de que se cambie el gobierno, condiciona la venta del Banco Público del Banco del Pacífico, condiciona la venta de la empresa de telecomunicaciones, que es la única rentable, es una de las pocas rentables. Quiero decir, el FMI impone unas condiciones que desarticulan la posibilidad de armar un Estado más fuerte, más protector. ¿Cuál otra opción tenemos? Exacto, si no es el FMI con el nivel de endeudamiento que tenía el Ecuador cuando asumió Lenín Moreno a principios de 2018, ¿cuál era entonces la alternativa? El problema es de fondo y no es de unos gobiernos o de otros. El problema es quién financia a los países de lo que ahora es políticamente incorrecto decir como el tercer mundo, pero que sigue siendo los países que soportan todo el desarrollo del primer mundo por la extracción de recursos naturales. Lo que hicieron los gobiernos progresistas en América Latina es cambiar de inversionista, cambiar de prestamista, y eso se refleja también en la geopolítica mundial. Estamos viendo un declive de la influencia de Estados Unidos en el mundo y un auge de China, por ejemplo. Es muy interesante, pero volviendo al tema de Ecuador y también de las propuestas programáticas de los candidatos, estamos hablando, por ejemplo, Moira enunciaba algo de preocuparse de la ecología, algo que tú también consientes. Si pasamos a la propuesta del otro candidato, Yacu Pérez, ¿no? El candidato del movimiento mayoritario indígena, él propone, ¿no? una izquierda comunitaria, digamos, ecológica, pero a la vez dice, al revés de lo que dijo otros medios, a Deutsche Welle en entrevista dijo claramente, yo no dejaría de pagar al Fondo Monetario Internacional. Dos cosas sobre el tema Yacu Pérez. El primer tema es que Yacu Pérez propone una cosa bastante extraña, que es exportar barriles de agua, es decir, pasar de un extractivismo minero a un extractivismo de agua. Una cosa que no sé si técnicamente es posible, no sé si es solo un embate populista. Pero otra cosa. Él dice cuidar las fuentes de agua, no sé muy bien a qué te refieres. Él dice hay que cuidar las fuentes de agua. Él dijo que va a exportar barriles de agua, eso lo dijo. Aparte de eso, sí tiene una política más ambientalista. Lo que tenemos que preguntarnos en el debate serio de fondo en el Ecuador es cómo sostenemos la economía. Yo estoy de acuerdo con que no explotemos las minas y con que no explotemos el petróleo, pero ¿de qué otra forma podemos vivir? Ese es el debate que tiene que darse. Y frente a eso, ningún candidato, ni del una ala ni del otra ala, tiene... Correcto, eso estamos de acuerdo. El señor Lasso dice, hay que pagar absolutamente al FMI, pero hay que pagarle al FMI, porque ya al FMI se le debe mucho dinero. Quedan 2.000 millones de euros que deberían entregarse, de dólares, perdón, que deberían entregarse este año. 4.000, la mayoría del dinero ya fue entregado a las arcas fiscales de Ecuador, que se hace cargo de ese dinero. Y si no es así, si cambia el timón en Carondelet y dice, no vamos a pagar al FMI, si fuera así ese escenario, ¿cuál es el costo que va a tener que pagar el país? Bueno, hay un medidor que se llama riesgo país, que lo suben, ¿no? Y eso suele pasar. Recién pasamos por ese proceso en Argentina, donde se intentó renegociar, al final se reconoció que se va a pagar, ¿verdad? El tema en Ecuador es que hay que ver a dónde fueron a parar esos recursos, ¿ya? Porque en Ecuador habría que ver bien qué se hizo con todos esos recursos ahora. Lo que se hizo fue repartir los hospitales, o sea, hubo unas tramas de corrupción muy gigantes, y si esos recursos fueron mal repartidos, habría que revisar. Yo creo que están todos los países del sur sujetos a pagar las deudas que contraen. Todo el mundo funciona con deuda. Una última cosa quiero decir, yo creo que tenemos que sacarnos un cliché de la cabeza, que es el cliché de que el movimiento indígena, por ser indígena, tiende más hacia la izquierda. Y lo digo en referencia a la candidatura indígena que hay en el Ecuador. La de Yacu Pérez, ¿no? Es
es una forma de pensar, a mi modo de ver, racista, pensar que los indígenas, por ser indígenas, tienen que ser pobres y tienen que ser de izquierda. Los indígenas pueden ser de izquierda, de derecha o de lo que ellos quieran, y pueden ser ricos o pobres. Y lo que tú quieres decir es que no todos los indígenas están detrás de Yacu Pérez. Y lo que quiero decir es que hay indígenas de izquierda y hay indígenas que son de abajo y que son quienes sostienen la economía alimentaria del Ecuador, y hay indígenas que tienen hace mucho tiempo una posición de élite y que han estado gobernando, o están, digamos, pactando hace mucho tiempo ya con la derecha y que funcionan operativamente como grupos de derecha y para nada progresistas en temas como el aborto, por ejemplo, contra la ley del aborto. Tienen sus propias decisiones, eso es interesante de consignar. Isaac Rígido, tenemos un país que está tratando de buscar un futuro en medio de muchas candidaturas. ¿Cómo podemos explicarle a la gente que nos está viendo en Deutsche Welle el poder de los pueblos indígenas a la hora de emitir un voto, a la hora de decidir el futuro político de un país como Ecuador? Creo que, a ver, el movimiento indígena en Ecuador primero no se puede comparar con el que hay en Bolivia, que es también por simple mayoría, por simple cantidad, ¿no? Por cuantitativa, ni tampoco quizá con el Perú, tampoco, que es un poco, no sé, más fuerte, más numeroso quizá, pero es fuerte en Ecuador, ¿no? Y ha determinado eso, ¿no? Ha determinado política. Ahora sí, lo extraño aquí es que creo que es la primera vez que un candidato indígena tiene de verdad posibilidades, y partimos de eso de que es el tercer candidato, de aspirar a la presidencia, o que al menos está ahí entre los últimos, ¿no? Estoy de acuerdo en eso que decías, no sé si el cliché salió aquí, pero no sé si apareció aquí el cliché de que son de izquierda. Yo sí ubicaría más estoy de acuerdo en que todos los indígenas no son un grupo homogéneo que vota en bloque por un lado y para el otro. Creo que sí, que Yacu Pérez tiene un discurso más hacia la izquierda. Me parece incluso interesante porque Yacu Pérez también se muestra pragmático, ¿no? En esa entrevista que hizo con Deutsche Welle decía, sí, los subsidios a los combustibles se necesitan temporalmente. Me parecía que es una postura interesante y que es una postura pragmática también, que hay que buscar el tránsito. Si estamos hablando de ecología, hay un tránsito pendiente. En lo concreto, eso que estás citando, Isaac, me interesa, no te pareció una propuesta populista, sino más bien un acto pragmático de este candidato que entiende que hay un problema ambientalista, pero que hay que darle de comer a la gente. Merece que se analice como tal. O sea, puede ser una profesora. O sea, la diferencia entre populismo, demagogia y representar los intereses legítimos de su electorado a veces es difusa la frontera, ¿no? Y es verdad que hay mucha gente que vive de esos, que necesita esos subsidios, o que los subsidios existen, creo que han existido 40 años, crean dependencias, y hay gente que en esta situación de pandemia también depende mucho de eso, ¿no? Y el tránsito al modelo ecológico, un modelo de energías limpias, no lo hemos conseguido todavía en ninguna parte del mundo. O sea, es algo a lo que tenemos que ir, se tiene que conseguir. Es un tránsito, es una transición, hay que buscar recetas. Es una transición y es una bandera de lucha también de las comunidades indígenas. Moira Suazo, ¿te parece a ti lo que delinean los colegas acá, Isaac, respecto al poder, ¿no? Político, organizativo también de las comunidades autóctonas e indígenas del Ecuador? ¿Por qué en un momento, y no solamente en un momento, en muchos momentos de la historia del Ecuador han llegado a ser tan sustantivos, han llegado a sacar a muchos presidentes, y también se toma y se mira con lupa, ¿no? lo que están pidiendo para los próximos 4 años? Creo que aquí hay un elemento que no debemos dejar de observar, y esto es el hecho de que cuando vemos el programa de Pachakutik, que es el partido al cual está representando el candidato Pérez, vamos a ver una propuesta básicamente ecologista, un comunitarismo. Efectivamente, ahí estoy plenamente de acuerdo con ustedes. Una cosa, papel aguanta todo, ¿no? Es decir, podemos decir varias cosas, pero hay que mirar después, posteriormente, hasta qué punto esto se va a cumplir. Pero el otro elemento que me parece clave, y es que en América Latina, cuando observamos, especialmente en los países andinos, ¿dónde está la fuerza de la sociedad? La fuerza de la sociedad está en las organizaciones sociales. Somos sociedades que estamos muy golpeadas y, sin embargo, tenemos esta fuerza, tenemos esta, digamos, como reserva en sentido de esa capacidad organizativa que está muy claramente presente en los pueblos indígenas. Y estamos viendo cómo con problemas, efectivamente, con alejamientos, con acercamientos, pero Pachakutik está expresando esa fuerza de los pueblos indígenas en el Ecuador. Entonces, yo creo que hay una pregunta de mirar dónde están los actores sociales. Y los actores sociales en una sociedad que está tan debilitada, desarticulada, yo creo que es un tema muy importante de observar cómo han podido articular, unificarse, construir y fundamentalmente no quedarnos en la candidatura.
¿no? Yo creo que es la pregunta para Pachacutic. Interesante. Lo que dice Moira me hace recordar también a ese pulso que vivió el presidente Lenín Moreno en 2019 con la CONAIE. Ese pulso, en términos prácticos, terminó ganándolo la CONAIE porque el presidente tuvo que retirar su paquetazo, su decreto presidencial. Poco poder no tiene la comunidad indígena, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de poder tiene? Yo creo que si lo medimos en términos electorales, es muy diferente que si lo medimos en términos de presencia real en las calles, de posibilidad de tomar medidas para detener una medida de gobierno. Es muy diferente. El movimiento indígena y sobre todo las bases. Pachacutic es un partido que está flotando de una forma extraña, desconectado de las bases del movimiento indígena hace mucho tiempo. Y está en un proceso de renovación interno también, ¿ya? De hecho, la figura principal quizás del levantamiento indígena de octubre del 19, Leonidas Issa, estuvo lanzando su precandidatura para ser presidente del Ecuador. Y Pachacutic, en otra cuestión, en otra sesión aparte, decidió que el candidato era Yacu Pérez. Que Yacu Pérez en octubre no estuvo en la calle con la gente, con las organizaciones. Entonces, como dice Moira, el asunto es que las organizaciones tienen una fuerza real. Electoral no sé, porque porcentualmente o porque una cuestión de que el voto es secreto o porque hay muchas cuestiones de por medio, no es lo mismo. Y eso me lleva a un punto más que es para mí importante, más allá de quién gane las elecciones, lo que necesitamos frente a los problemas que tenemos de pandemia, de cambio climático, de desigualdad, inequidad gigantescas, crecientes en América Latina, no solo económica, que es muy fuerte, sino de género también. Somos países muy machistas. Si vemos todo ese panorama de montones de tormentas que se nos vienen, necesitamos activarnos políticamente también la gente de a pie, los ciudadanos, crear organizaciones de base. La solución no es votar a un candidato a otro. Las elecciones van a pasar y los problemas esos todavía los tenemos que enfrentar. Pero eso no significa que no tengan quien a votar el domingo. De ninguna manera, porque eso determina las reglas del juego, ¿verdad? O sea, quien gane, yo creo que sí es muy diferente si gana el candidato progresista o si gana el candidato neoliberal, porque pone otras reglas del juego. O sea, aparte de eso, por hacer uso del voto, ¿no? En primera instancia y segundo, activarse en lo social, en la parte cívica, dice Marcos Isaac Risco. ¿Me estás mirando? ¿Quieres decir algo? No, estaba esperando tu pregunta. No, quería decirte si básicamente ese es el balance que se hace, ¿no? del poder de la comunidad indígena cuando se habla también de cambio de modelo económico, ¿no? ¿Te parece que entonces por lo menos hay uno o dos de los candidatos que están, digamos, respondiendo a esa aspiración de las comunidades indígenas del Ecuador? A mí me parece que es una propuesta interesante la de Yacu Pérez, o de Pachacutic, ya que Moira insiste en que no pongamos caras. Yo creo que las caras son importantes para hacer política también. Pero bueno, me parece interesante, pero creo que ha traído más, es una candidatura más fresca, trae propuestas interesantes, no se sale un poco también de este enfrentamiento entre las clases conservadoras, digamos, la antigua oligarquía contra el correísmo. Me parece interesante y creo que más allá de que Yacu Pérez efectivamente no es un candidato indiscutido y que hay ahí dentro del propio movimiento indígena, de la sociedad indígena, hay distintas inclinaciones, creo que están articulando, están mostrando, al menos por lo que muestran hasta ahora las encuestas y por el avance de esta candidatura, están mostrando que han articulado una candidatura, que han conseguido articular una candidatura. Me parece interesante. No sé si eso, entre un programa y si llegase a ser gobierno, si se empieza a ver la realidad, no es tan fácil poner en marcha las cosas que propone. ¿Qué pasa con el... perdón, ¿querías decir algo? Sí, algo a propósito me parece interesante. Sí. Yo quiero señalar un punto. Hay 17 candidaturas o 16 candidaturas, 16, sí. ¿ya? Entonces tenemos una paleta de colores. Y una mujer. Una mujer que es del partido que fue de Rafael Correa y que ahora también usa la imagen de Correa para algo de ocasión tener. Bueno, sí, 16 candidatos, todos hombres o casi todos hombres, pero esa paleta grande no representa la paleta de posibilidades de gobierno que hay en Ecuador. En el Ecuador hay una polarización que no es solo llevada a cabo por los personajes, sino que responde a una estructura todavía muy oligárquica, concentración de territorio, concentración de tierras, es decir, grupos muy cerrados que están muy separados de las grandes mayorías que sostienen la alimentación y el trabajo en la ciudad. Y entonces, en realidad, no hay 17 o 16
formas de 16 planes. En realidad hay 2, y por eso yo creo que muchas candidaturas que se plantean como centristas, como que están ni con el progresismo ni con la cúpula conservadora, en realidad no tienen poder suficiente como para gobernar sin una de esas 2 fuerzas. O sea, en el juego de fuerza real solo hay 2 posiciones casi, y son 2 posiciones que en el Ecuador tienen muchas contradicciones y muchos problemas. Las 2 tienen serios problemas, pero que a nivel hemisférico significan algo por cómo se alinean o no con los otros países y con Estados Unidos. Son fuerzas que son más que oposiciones, son enemigos, ¿no? y se desautorizan constantemente en ese clima. ¿Se puede crear algo? Tú hablabas de crear una política, un proyecto político que sea más allá de los próximos 4 años, que sea a mediano plazo y quizás a largo plazo. ¿Es posible como tenemos Ecuador ahora mismo? Yo creo que es clave la pregunta que estás haciendo, Jenny, porque si en América Latina, si en Ecuador queremos fortalecer nuestra democracia, pasa precisamente por abrir este espacio de diálogo, de encuentro, de articulación con inclusión. Yo creo que ese es un tema clave. Además, ese es un tema que es ineludible. Esta transición ecológica y social que ya estamos viendo que se abre en el mundo. Ecuador no la va a poder ignorar. Estamos en el tiempo de la política de las masas en el Ecuador. Yo creo que eso es claro, y uno de los signos de aquello es precisamente que el espacio de debate político en el Ecuador está más o menos marcado por lo que fue Alianza País, y después se llamó otra cosa, y después se llama... Pero eso nos está hablando de un fracaso, de construir un espacio público donde quepamos todos, y donde las formas autoritarias están fuera. Gracias, Moira Suazo. 1 minuto y medio para solamente el cierre. Se nos fue el tiempo. ¿Y cómo? Elecciones en Ecuador. Giro a la izquierda. ¿Por quién parto? ¿Por quién comienzo? Isaac Risco. La frase para el bronce, antes de irnos. Para giro a la izquierda. Sí, creo que es posible que veamos ganar al sector izquierda, al correísmo, ¿no? Creo que volver al pasado sería malo para Ecuador, ya lo dije antes. Espero que Ecuador también nos ha dado sorpresas en estos años, ¿no? Se ganó Lenín Moreno con un programa, como decía él, de correísta, y al final se partió para otro. El país nos ha dado sorpresas. Creo que podríamos salir de esa polarización. No creo que sea bueno. Puede ser con sorpresa. Isaac Risco, muy breve. Marcos, ¿giro a la izquierda? En todo caso, irrupción de un grupo plebeyo, ¿no? Que hace política y que fue excluido durante mucho tiempo. Caras nuevas de la política. Moira Suazo, lo último para decir. Yo creo que sí, y yo creo que es una oportunidad grande para Ecuador, y fundamentalmente el involucramiento ciudadano. Yo creo que ahí se puede construir fortalecimiento de la democracia, que yo creo que es la posibilidad está abierta. Con este llamado a los ecuatorianos a tomar el destino de su país en sus manos. Suerte el próximo 7 de febrero. Estaremos atentos desde Berlín. Soy Jenny Pérez. Muchas gracias y hasta pronto.